Transmisión Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes Falconía Televisión entrando a sus hogares para que conversemos de salud, la despojemos de mito, vamos a hablar de realidades, de situaciones reales que ocurren en salud y siempre invitamos a expertos en materias que sean de todo nuestro interés. Y da la casualidad que en esta semana se conmemora, se recuerda el Día Mundial del Parkinson. Es un día declarado por la Organización de las Naciones Unidas, los 11 de abril, eso ya tiene más de 25 años de celebrarse y de conmemorarse, y tiene por objetivo visibilizar ese problema y sensibilizar a la gente sobre lo que sucede y los cambios que van a manifestarse. Eso con respecto a esa fecha del Día Mundial, los 11 de abril. Y como ustedes saben, siempre hay un histórico de gente conocida, gente famosa, y uno de los que más fueron expresivos y que ya falleció, creo que no ha fallecido todavía, que es Muhammad Ali. Muhammad Ali, boxeador, fue muy reconocido en peso pesado, pero Muhammad Ali sufría de Parkinson, que al final le acabó con todas sus capacidades físicas y mentales. Y otro muy, muy conocido es Michael Fox. Michael Fox de la película de Volver al Futuro, que se le expresó esa enfermedad muy joven, así que no es un problema tampoco de las personas de edad simplemente. Y de allí la importancia de la información que nos trae nuestro profesor, amigo y colega, el doctor Francisco Talavera. Bienvenido, Francisco. Gracias, sí. Gracias por la invitación. Bueno, Francisco es médico neurólogo graduado, médico en la Universidad Francisco de Miranda, es aquí de la gente de Falcón, hizo su posgrado en el Hospital Militar de Caracas y tiene una maestría en movimientos involuntarios en el Hospital Universitario de Caracas y el otro en el Hospital Militar, el posgrado en neurología. Entonces estamos hablando de Parkinson. Vamos a ver qué tan simple o tan difícil es eso, doctor. Hay un día mundial. Eso quiere decir que tiene mucha significancia desde el punto de vista de la humanidad, ¿no? Nuevamente, gracias por la invitación. Los días 11 de abril, en todos los países, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, fue declarado Día Mundial de Parkinson, ¿sí? Se conmemora esa fecha en base haciendo el honor al señor James Parkinson, que fue quien descubre la enfermedad como tal, ¿sí? Ya, correcto. Entonces, y ya sabemos que Parkinson, ya inmediatamente cuando uno habla Parkinson, está pensando en una gente que le tiemblan las manos. Digo yo, ¿le tiemblan las manos o le tiembla el cuerpo? Y es solamente manifestaciones, expresiones motoras, o hay otras cosas que expresan? No necesariamente. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por temblor en un hemicuerpo, llámese derecho o izquierdo. Cuando un paciente, una persona ya tiene y dice, tengo Parkinson, me diagnosticaron Parkinson, y está temblando las dos manos, no. Hay que colocar el diagnóstico y volver a estudiar al paciente. El paciente de enfermedad de Parkinson es un temblor en un hemicuerpo, llámese derecho o izquierdo, de baja frecuencia y amplitud cuando empieza la enfermedad como tal, y posteriormente se van manifestando otros síntomas. No solamente el paciente de Parkinson tiembla, porque el síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson no es el temblor, es el más evidente, pero el síntoma cardinal de Parkinson es la bradicinesia, la lentitud para realizar el movimiento, para realizar las actividades motoras. También está la rigidez, por supuesto, de los músculos, y se asocia también los trastornos de la marcha. Trastornos para caminar. Bueno, entonces en términos generales,
Hay unas expresiones motoras, pero por cierto, cuando habló de la derecha o izquierda, doctor, ¿tiene algo que ver con que sea zurdo o derecho? O sea, ¿han estudiado ustedes algo? ¿Tienen alguna información? No, Si a no los tiene zurdos le das más en el lado izquierdo o a los derechos más en el lado derecho. No, no tiene predilección No tiene por un predilección. hemicuerpo, no. La duda es porque muchas personas dicen que toda persona que tiembla tiene Parkinson. No. La forma cinético-rígida de la persona parece un robot, en otras palabras. Es muy lento para pararse de una silla, para caminar, son pasos cortos, que es donde viene también más adelante el trastorno de la marcha, dado porque se puede incluso caer. Es muy propenso un paciente con Parkinson en estadios avanzados de la enfermedad que se pueda caer fácilmente Siempre solamente en al estadio caminar. avanzado, no, al comienzo, por ejemplo, hay gente que se cae, oye, esta señora vive en el suelo, ese señor se cae cada rato. No, muy difícil, porque se coloca ya entonces la terapéutica, que es en base a levodopa calvidopa, que mejora rápidamente los síntomas de la enfermedad como tal. También están los agonistas dopaminérgicos que ayudan a mantener mayor cantidad de tiempo el medicamento principal, porque la levodopa no penetra en el sistema nervioso central. La levodopa tiene un precursor a través de una enzima, la levocarbidopa, en la cual se transforma en dopamina, que es el neurotransmisor que está faltante allí a nivel cerebral Ahí vamos, produciendo. hay un químico que está faltando en el cerebro. Sí, que es la ocurre dopamina. En esas personas. Es la dopamina. Tenemos todos, Sí, ¿no? Tú todo- tienes, yo tengo. Sí, todos tenemos ¿Y dopamina la en el dopamina organismo. qué función tiene entonces? Sirve para regular los movimientos voluntarios del cuerpo. por eso. La dopamina sirve para regular los movimientos Sí. y la coordinación también. Y la coordinación, por supuesto. Y la microcoordinación. Es decir, voy a tomar esta pluma aquí y ahí mi cerebro está trabajando con ese neurotransmisor. Efectivamente. Eso por una parte, eso va acompañado completamente con los circuitos cerebrales, también con una conexión a nivel de los lóbulos cerebelosos, para hacer eso, en la parte de la marcha, del Vamos a quedarnos equilibrio. ahí, doctor, para ver si podemos entender eso. Y vamos a una pausa y entonces siga pensando cómo podemos entender que un químico, un simple químico en las células del cerebro, genera unos trastornos tan serios que se expresan no solamente en la parte motora, también en la parte cognitiva, o sea, todo lo que tiene que ver con la vivencia de la gente. Ya regresamos, amigos, amigas. Mundos distintos, tan diferentes, la misma finalidad. En esta vida todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar. diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo Que no se pueda
Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos, amigos, amigas, conversando con el doctor Francisco Talavera, médico neurólogo, este problema del Parkinson como patología, como expresión de múltiples posibilidades. Pero entre eso sabemos que existe una falla de un químico que se llama dopamina, que nos está explicando el doctor, y eso ya está comprobado, que es la dopamina, la falta de dopamina, doctor. Sí, es el neurotransmisor por excelencia, se forma o se conforma a nivel de una estructura en el mesencéfalo, en el cerebro, se llama sustancia nigra o sustancia negra, en la cual le da la capacidad de ese neurotransmisor de hacer la actividad motora, pero también la actividad cognitiva más adelante. Yo siempre he dicho, y lo que se ha visto, lo que vamos estudiando los pacientes, que el paciente que tiene una enfermedad de Parkinson en estadios avanzados, o por lo menos que tenga 15, 20 años con la enfermedad, empieza a sufrir mucho más antes de ese tiempo, un deterioro cognitivo también. Entonces yo lo coloco y lo digo, porque la dopamina también tiene relación con una parte de la cognición, de los conocimientos. Y siempre lo digo. Vamos a eso del cognitivo, para que la gente entienda eso no suena así como... La parte de conocimiento, es la parte de conductual. ¿Sí? Conducta, en la cual, ánimo. Sí. Ánimo, conducta, expresión de la persona como tal, la actitud. El trastorno del sueño también, creo, ¿no? También se produce. Ajá. Pero a lo que iba ahorita, la enfermedad de Parkinson como tal, cuando está muy avanzada o que tiene mucho tiempo la enfermedad, lo que hace, como digo algunas veces, en forma de broma, pero no es broma, agarra al señor Alzheimer de la mano y se van juntos. Pero es por el problema de la dopamina en el tiempo y que la persona, recuérdese que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, al igual que el Alzheimer. Son las dos enfermedades, vamos a decir, que tienen la mayor cantidad de casos a nivel del mundo por patología neurológica. Son las dos enfermedades. Alzheimer, ya sabemos que el Alzheimer es más que todo cognitivo, como Cognitivo. dices tú, esa parte de conciencia, memoria, y aquí es más que todo motor, pero no Ajá. escapa que tenga, a lo mejor hasta se superpongan al final. Bueno, sí oí también que manejaban eso con un medicamento, hablabas de levodopa. Sí, ¿No? Es un medicamento que existe, que se consigue, que la gente lo tiene que recibir y lo recibe que una vez al mes. No, ¿Cómo lo la recibe? levodopa se debe recibir dependiendo la sintomatología del paciente. Eso depende también del estadio de la enfermedad. Hay grupos o médicos que son partidarios de empezar con un agonista de dopamina. La poquita dopamina que produce la persona en su organismo, en el cerebro, se ayuda con los agonistas dopaminergos, que se llaman así esos medicamentos. Pero el medicamento que hace en verdad efecto, que es más rápido, es la levodopa carbidopa. La levodopa es una sustancia que ingerida a nivel vía oral, sencillamente se transforma en dopamina, hace una conversión de levodopa a dopamina, estamos a través de una enzima carboxilasa, en la cual hace que no se metabolice corrientemente o más fácilmente, más rápido, se metabolice ese neurotransmisor que es la dopamina. Ok, entonces lo cierto es que falta un químico en el cuerpo y que se puede de alguna manera estimular o impulsar a que el organismo lo siga produciendo, ¿no? Porque eso no es dopamina, la levodopa no es dopamina. Facilita la producción o impulsa. No, la levodopa lo que hace es el precursor para producir dopamina. Claro. Es por el peso molecular de la levodopa que no penetra la barrera hematoencefálica, entonces se tiene que convertir en dopamina por la enzima que nombré anteriormente y es cuando hace su función. Perfecto. Ahora, fíjese, doctor, estábamos conversando antes de que el Parkinson como tal es una cosa específica, pero hay variedades de presentación de esos temblores. No todos los temblores son Parkinson. Sí, cierto. Está la forma asinético-rígida. ¿Qué significa? Asinesia significa disminución o falta de motilidad o movilidad. Y rígido es la rigidez que presentan los músculos por la falta de el mismo neurotransmisor. Entonces hay gente que debuta y que tiene la enfermedad y tiene la forma asinético-rígida. El paciente o la persona no tiembla, en ningún momento tiembla. Pero entonces uno lo ve que tiene tanta dificultad cuando se va a parar de una silla, cuando camina, hace unos pasos cortos, se tropieza, tiende a tropezar, ciertamente, tiende a, como dice la gente, a arrastrar los pies, pero no se llama arrastrar, se llama una dubitación de la marcha, en la cual la persona tiene como dudas cuando va a arrancar. Entonces hay una serie de ejercicios que se pueden ir mejorando poco a poco, conjuntamente, por supuesto, con la alimentación, con el medicamento
E importante en estos pacientes, el apoyo familiar, importante, con un paciente con enfermedad de Parkinson. Ahí cuando hablas del apoyo familiar, claro, la familia me imagino que se inquietará, va el paciente, le notaron un temblor, ahí tiene algunas fugas en su pensamiento, tiene una serie de síntomas que dicen, no, eso es que sufre de la tiroides, no sé, tantas cosas, tiene problemas digestivos, tiene problemas para sudar. O sea, hay una serie de cosas allí orgánicas que se están expresando, pero hasta que llegan a usted al neurólogo, ¿hay alguna prueba específica, así como cuando se mide la glicemia en el diabético que está alta, para saber que le falta la dopamina, o es por clínica que ustedes llegan al diagnóstico? No, es un diagnóstico netamente clínico, es la evaluación médica que hacemos, llámese internista o nosotros los neurólogos, y se llega al diagnóstico de la enfermedad. Clínico, por supuesto. No hay manera de medir la dopamina, que si le falta. No, pero no lo hacemos aquí, sí se hace en institutos. Sí, se hace a través de 5 fluoracilos en una tomografía con emisión de positrón, y lo que se mide es la cantidad de dopamina que puede estar a nivel cerebral. Ellos tienen un marcador, pero eso no lo hacemos nosotros aquí. Estamos hablando de los países desarrollados que hacen ese tipo de pruebas. Por eso es que dice, alguien se molestó porque yo dije una vez, Venezuela es un país subdesarrollado, pero ahí tiene una razón para decirlo, porque hay ciertos avances técnicos y científicos y facilidad para la población que Venezuela no los tiene. Ahora, con respecto, entonces tú le haces ese diagnóstico, entonces la gente dice, cónchale, yo conocía a este presidente que se llamaba Caldera, que se murió de Parkinson. Y oí que Muhammad Ali, el boxeador, se murió de Parkinson. Y el otro y tal y cual. Efectivamente, el Parkinson mata a la gente como tal, como enfermedad. ¿Y en cuánto tiempo eso teóricamente sucederá? No, la enfermedad de Parkinson no debe matar ninguna persona que padece la enfermedad, y suena paradójico. Lo que ocurre son los diferentes accidentes, un traumatismo craneoencefálico por las caídas constantes, una fractura de fémur o de cadera. Entre paréntesis, en esa imagen que se está viendo Muhammad Ali, está totalmente inexpresivo, ¿no? Esa es una de las características. Fascia en máscara, la llamamos nosotros. Fascia en máscara porque son prácticamente, no expresan lo que hay. Un paciente de Parkinson, la idea está que el paciente se puede incluso reír. Ellos lo hacen muy poco. Ocurre algo, otra parte importante también que lo dije, la parte emocional. Se deprime mucho. Si no solamente persona que no mueve la cara, pues, pero no se puede ni siquiera reír así. Se ríen muy poco, por eso se llaman fascias en máscara o fascias inexpresivas. Pues. Y puede ser un chiste bueno, puede ser algo emocionante. Ahí tienes al presidente Caldera, que dicen que él y que no expresó nada cuando le entregó la banda presidencial a Chávez. Y no sé qué, porque él estaba sentido. No, es que él ya tenía Parkinson y entonces era inexpresivo. Es muy inexpresivo la fascia para hacer eso. Y si uno ve toda la expresión desde el punto de vista de motilidad de los brazos, de miembros superiores, ven que parecen unos robots. Parece que no van a alcanzar el objetivo que ellos quieren alcanzar. Vamos ahora para el tercer bloque, entonces para que le aclaremos a la gente de cuáles son los pronósticos, la esperanza de vida, efectivamente cómo está en Venezuela la situación y qué significancia tiene para Venezuela el Día Mundial de Parkinson, el día que se recuerda eso. Ya regresamos, amigos y amigas. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando, amigos, amigas, con el médico neurólogo Francisco Talavera. Él está muy metido, fíjense que cuando lo anunciamos, él nos dijo que tiene una maestría en movimiento involuntario, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces esto tiene que ver con ese tipo de alteración. Y bueno, doctor, la esperanza de vida, que tanto a lo mejor la gente va a sobrevivir a los problemas. ¿Se muere efectivamente de Parkinson? No. Está diciendo que no, ¿no? No, el paciente puede fallecer, pero son de las consecuencias de la secuela, como digo, caída, un hematoma subdural a nivel craneal, una fractura de cadera, procesos respiratorios importantes, una neumonía recurrente. Claro, porque le cuesta respirar al paciente que ya está en cama, que ya el medicamento tiende a no producir la calidad de la motilidad o de la movilidad que presenta la persona. ¿Está? Y todo eso conlleva infecciones urinarias, respiratorias, traumatismo, todas las causas que puedan, pero directamente la enfermedad como tal no debería matar a ningún paciente, a ninguna persona que padezca la enfermedad como tal. Y la esperanza de vida, por ejemplo, que diagnostican ahora Parkinson, cónchale, vale, no voy a pasar de 2 años, 3. O sea, No. porque la gente se prepare ese tipo de asuntos. Hablamos de una esperanza de vida un poquito más de 20 años, pero son esas personas que tienen que estar medicadas con un régimen importante de la medicación, de la levodopa, carbidopa o cualquier tipo de combinación de los diferentes medicamentos para la enfermedad de Parkinson. ¿Está? Habíamos hablado también de la alimentación porque es importante este dato como cual. Las personas que tienen Parkinson no deben ingerir los alimentos muy cerca de los medicamentos. ¿Por qué? Los receptores de dopamina a nivel cerebral se acoplan las proteínas de los alimentos donde va a ir ubicado la levodopa cuando se convierte en dopamina a nivel cerebral. No hace su función. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre? Vamos a esperar entre hora y cuarto y hora y media antes o después de las comidas para tomar la medicación, que es un punto importante también. Porque así como el paciente, la persona se torna lento por fuera, como digo algunas veces, la parte de los movimientos, se torna también lento por dentro. ¿Qué significa esto? Sugestión. Sí, el peristaltismo, que son los movimientos de las asas intestinales. La mayoría de los pacientes con Parkinson, no voy a decir que todos, tienen problemas de estreñimiento. A lo mejor ya lo presentaba anteriormente, pero con la enfermedad se acentúan mucho más. Entonces es importante hacer la parte de comer fibra, pues. No es lo mismo, como digo una vez, tomarse un jugo de naranja que comerse una naranja. No es lo mismo tomarse un jugo de lechosa que comerse unos trozos de lechosa, cambur, cualquier tipo de fruta que contenga fibra para mejorar eso. Porque hay gente que dice, hay que ayudarlo, hay que colocarlo en enema, hay que sacarle las heces, hay que ser, ¿entiendes? Entonces no es la idea. La idea es que tiene que ser lo más fisiológico posible a pesar de que tiene una enfermedad como tal. Vi que Michael Fox, que es relativamente joven, le dio Parkinson o comenzó con la sintomatología, ¿no? Entonces no es propio tú me estás hablando de 20 años, estamos hablando de una persona que se expresa a partir de los 60 años generalmente promedio y bueno, llega a los 80, a lo mejor con la enfermedad, pero si tienes 30 años... No, sí, anteriormente podíamos hablar eso, de que toda persona con Parkinson es una persona de edad. No, pero he tenido la oportunidad de ver personas de 29 años, de 36 años, de 42 años, de 48 años con actividad física. No, ya no, porque eso es el problema que está dependiendo antecedentes de todo punto de vista, incluso de drogas o de fármacos que haya tomado la persona que está haciendo un efecto a nivel de la sustancia negra donde se produce la mayor cantidad de dopamina en el organismo, ¿sí? Entonces ocurre todos esos cambios. Si toma, por ejemplo, café, que dice que es un dopaminérgico, he leído. Ajá, o medicamento. el café es importante. Ajá. Yo siempre recomiendo que se tomen por lo menos 2 cafés al día. Ciertamente el café tiene un efecto neuroprotector que no sabemos el mecanismo por el cual eso ocurre. Pero sí está corroborado sin tener la comprobación científica o técnica de un trabajo que se hizo hace más de 20 años y todavía lo mantiene. Pues. Incluso días atrás veía a un endocrinólogo de España que hablaba sobre eso también. Me llamó la atención y dije, yo pensé que eran nosotros que... Cafecito ese al día, sí, doctor. sí. Pero como ya vamos a cerrar,
Ajá, la importancia del Día Mundial, ¿ustedes tienen algún programa? ¿Cómo están los medicamentos? ¿El Estado se ha interesado, vamos a decir así, el Estado Falcón, que estamos hablando aquí en Falcón, de impulsar esos programas de protección, de conseguir los medicamentos? No, nosotros tenemos aquí una asociación que era liderizada por el señor Javier Enrique con la enfermedad. Lamentablemente se fue deteriorando y la asociación se ha ido perdiendo, se perdió prácticamente. La otra parte importante es que las casas comerciales que nos auspiciaban los eventos, porque los eventos hacíamos unos eventos y venían diferentes especialidades médicas, venían psiquiatras, foniatras. Y ahorita no se está haciendo nada. No de se está eso. haciendo ¿Pero nada. ¿Hay algún planteamiento como motivo del Día Mundial aquí en Venezuela? No hay. Como tal, no. Ni en Venezuela ni en el Estado. No. Y aquí en Punto Fijo quisiéramos, y se pudiese hacer un llamado a los organismos gubernamentales, a ver si se pudiese reiniciar o reimplantar nuevamente esa asociación, porque teníamos una data específica de cuántos pacientes teníamos en el estado Falcón, no solamente en Punto Fijo. ¿Eran bastante? Sí, estamos hablando de más de 300 personas. Figúrate. Estamos hablando del municipio, por ejemplo, de Abajuro, del municipio Petí. Sí. Eso de se puede relevantar. Se puede hacer, pero es un trabajo bastante No, arduo, requiere interés en la cual se necesita también el compromiso de los entes gubernamentales, porque no es fácil. Anteriormente lo hacía la empresa privada a través de los laboratorios y nosotros por lo menos lo que hacíamos era conformar las diferentes conferencias y se hablaba de todo. Había unas consultas psiquiátricas, una consulta desde el punto de vista de nutrología clínica, había otorrino, fisiatra. Sí. Tenemos que impulsar eso. Ese es uno de nuestros trabajos aquí dentro de estos programas, visibilizar el problema. La razón por la que está el doctor hoy acá es precisamente porque se recuerda que hay un Día Mundial y que internacionalmente tiene una gran importancia y que la calidad de vida, tanto de la persona afectada como de los familiares, pues es muy importante si reciben la atención a tiempo. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar rápidamente en caso de que alguien quiera contactarlo para eso? Será el número celular. Ajá, dígalo. 0414-260-0543. Perfecto. ¿Sí? Está bien, doctor. Miren, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, doctor, más bien, y estar acá con usted. Excelente. Recuerden que cualquier comentario sobre este programa o cualquier otro que quieran hacerlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com y por el WhatsApp 0412-667-0642. Medidas de bioseguridad. Recuerden que la enfermedad no ha pasado, que sí sigan diciendo que es una gripita, pero esas gripitas se pueden complicar y usted puede ser uno de los que engrosan las estadísticas de fallecidos. Tapaboca, distancia y, por supuesto, evitar los agrupamientos, a pesar de que digan que ya todo está pasando. Esto no pasa todavía durante todo este año. Muchas gracias entonces, gracias a ustedes por la sintonía, gracias a los técnicos por su trabajo. Gracias, Francisco. Hasta luego. Gracias.